igual, vamos a reacciones febriles. Tífico o VIH para diagnóstico de fiebre tifoidea. La sensibilidad es del 40% y la especificidad del 80%. El LR es de 2, el positivo es de 2 y el negativo es de 0.75. Vamos a ver, si es un niño con 4 días de fiebre y come en casa, la prevalencia es del 1%, ¿correcto? Nos movemos con el positivo, 2%. ¿Es útil o no es útil las reacciones febriles tíficas? No, ¿no es cierto? Proteus OX19 para el diagnóstico de riqueza, sensibilidad del 33%, especificidad del 46%. Es tan malo que los LRs al final terminan saliendo mal. El LR es de 0.61 y el negativo de 1.46. No me sirve. ¿Correcto? Estos 3 puntos no hay que olvidarlos. Hay que conocer la validez de las pruebas, conocer el contexto del paciente y no considerar que también puede haber conflicto de intereses, porque algunos te dicen que esa es la mayor prevalencia. Muy bien. Generalmente la gente lo que quiere hacer, quiere vender, pues, ¿no? Generalmente sus tiras de vías urinarias, etcétera, ¿no? Las famosas tiras reactivas, ¿no? Para diagnóstico de vías urinarias. Planeo mi estudio. Digo, niñas con disuria, poliquiuria, tenesmo vesical, escalofríos y fiebre que acuden a clínica urología, versus niñas asintomáticas de una escuela. Es un estudio, ¿sí? Aquí está la proporción de pacientes con valores muy altos, con valores muy bajos normales, ¿no? Acá, los pacientes muy enfermos, los pacientes que no están tanto enfermos y los voluntarios sanos. ¿Qué es lo que hago yo? Reviso el tema de leucocitos en orina, vamos a ver ahorita acá, y prácticamente la curva no cambia. Lo único que he hecho es que he sesgado mi estudio porque he cogido directamente a las niñas que tenían infección de vías urinarias, ¿no? Entonces, necesitamos hacer estudios con pacientes donde haya dudas si tienen la enfermedad, no en aquellos que estamos seguros. O sea, cuando vemos un estudio que compara pruebas diagnósticas donde están tomando en cuenta aquellos que sí están enfermos versus aquellos que no, es un estudio que ya está sesgado. Tiene un conflicto de interés porque ya se supone que ya se asume que tiene la enfermedad. Entonces, si no, la sensibilidad y especificidad salen exageradas. Y si la sensibilidad y especificidad salen exageradas, cuando queremos aplicar el LR positivo, el LR negativo, sale alterados. Y eso tenemos que leer en los estudios que vamos a intervenir. Muy bien. ¿También con las pruebas diagnósticas puede haber conflicto de interés? Sí, hay que quedar claro, ¿no? Aquí está. Su punto más Burney, ¿no? Ahora inclusive ya uno puede ir buscando, ¿no? Analizar inclusive la prueba diagnóstica lo puede buscar desde su celular, a través de pruebas, de archivos, a qué se parece, ¿no? La exploración física, aparatos novedosos y aplicaciones de smartphones también son pruebas diagnósticas. Eso también no hay que olvidarlo. Entre más temprano, entonces la pregunta es, finalmente, para que puedan entrar a su break, ¿entre más temprano el diagnóstico será mejor? Mientras más temprano diagnostiquen será mejor. Dicen que sí, ¿no? Pero si ustedes notan acá, quería mostrarles esto. ¿Este diagnóstico de qué es? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué diagnostican ahí? ¿Se acuerdan de ese diagnóstico patológico? ¿Qué creen que sea? Es un neuroblastoma, pues. Bueno, si lo han visto, muy, muy raro. La tasa de supervivencia depende de parte del cuerpo, diseminación y edad. Su mortalidad es más o menos 60%, pero también hay posibilidad de regresión espontánea. Y entonces, frente a eso, lo que inventaron los japoneses fue el cribado, tamizaje, cribado o screening. Se suponía que mientras más temprano detectábamos era mejor. Ahora que han demostrado los estudios, ¿no? Esto en Japón, sí se han hecho los estudios, ¿no? Y al final se ha demostrado que la mortalidad finalmente es la misma. Aquí está. Con detección temprana, la muerte, la muerte, la muerte. Es más, si en tiempo de adelanto, si el cribado es eficaz, la muerte se acelera mucho más que cuando no ha habido detección temprana o con diagnóstico habitual. Por tanto, es un mito el hecho de que el tamizaje oportuno, eso por el contrario, muchas veces aceleramos la muerte del paciente, ¿no? O sea, muchas veces, sí. Y depende del tipo de patología, sobre todo. Así es. Y entonces, y depende de la prevalencia de patología, ¿correcto? Porque estamos hablando de diagnósticos. Los diagnósticos van a depender del tipo de patología y la prevalencia de patología. Por eso, buena observación. El tema es medicina basada en evidencia como una referencia, no como una receta de cocina, ¿correcto? Pero ya tenemos que tener en cuenta que no todo tampoco, no vamos a ir a un extremo que nada es tamizaje, ni tampoco al extremo de que todo es tamizaje, sino que vamos entendido que nos movemos en esos contextos. Ese razonamiento que usted ha lanzado, doctor, es el más concluyente y específico de lo que quería mostrar esta tarde, ¿correcto? Entonces, muy bien, antes no necesariamente significa mejor, no necesariamente significa mejor, pero podría ser, en algunos casos sí podría ser. Muy bien,
los buenos tamizajes, ahora que está muy de moda ese tema de las enfermedades tiroideas, ¿se acuerdan? El buen tamizaje, ¿no? Un mal tamizaje, ¿no? O sea, ese es el buen tamizaje es este que estamos haciendo, que se ha puesto el mal tamizaje, ¿no? Y para los pequeños de la guardería le pido biometría hemática, plaquetas, ese es un mal tamizaje, ¿no? Sí, yo con mucho respeto, aunque se molestan a veces un poco en el plano político, ¿no? Yo veía, creo que usted labora en el Hospital Primavera, ¿no? Uno de ustedes creo que labora, ¿no? Entonces, que en la portada del Hospital Primavera decía, si te duelen los huesos, hazte una densitometría, ¿no? Yo no sé en qué momento la osteoporosis, que es una enfermedad silente, te da un dolor óseo, cuando el dolor óseo es un dolor osteoarticular, básicamente. Entonces, ¿para qué te hace? Entonces, ese es un mal clivaje, por ejemplo. Casi como este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres la fotografía de tu bebé, hazte una ecografía 3D. La ecografía 3D no es para la fotografía de tu bebé. ¿Por qué? Porque te aumenta la temperatura. Por tanto, es indicada para ciertas patologías propias que quiere detectar. No es para el videíto, la foto de tu bebé. Y ahora se ha puesto muy de moda utilizar la famosa ecografía, ¿no? La 3D para ver la carita y ver las cosas. No, le estás cambiando la temperatura del líquido amniótico y eso sí puede tener consecuencias. Entonces, hay que tener cuidado con los cribajes sí y los cribajes no, ¿no? Entonces, muy bien. Y listo. Perfecto. Es lo que yo quería mostrarles un poco de esta presentación que no es mía, pero que me pareció interesante antes de explicar lo que viene después. Muy bien. Entonces vamos a ver, regresando a nuestro tema, vamos a ver el análisis crítico de la literatura en lo que nos corresponde a pruebas diagnósticas. Ya lo vimos inicialmente, hemos hecho una pequeña introducción de lo que son las pruebas diagnósticas y lo que se puede dar. Muy bien. Entonces, vean ustedes acá que este esquema, que es un esquema que se utiliza en medicina basada en evidencia, que es cuando nosotros ya queremos seleccionar un artículo científico y cómo queremos analizarlo. Nosotros observamos el título primero. ¿Es interesante el título en general? Si es interesante, de acuerdo a mi pregunta pico, entonces lo tomo. Si no, busco el siguiente artículo. ¿Correcto? El resumen es correcto. Me pueden ser útiles los resultados, porque no voy a perder tiempo leyendo todo el artículo para que al final diga no. El resumen, ¿me es útil los resultados? Si es sí, bien. Si no, busco el siguiente artículo. Considera la situación. ¿Son aplicables los resultados en su práctica clínica? Ah, ahí está interesante. Estos resultados que estoy viendo en el resumen, ¿los puedo aplicar en donde yo estoy laborando, en mi auditoría? Si es sí, separe ese artículo. Si es no, busque otro. Porque de repente le están hablando de pruebas que no existen en su ambiente hospitalario o no existen en el medio. Y entonces, ¿para qué van a seguir leyendo? ¿Sí? Eso no quita que lean por cultura general, pero si van a hacer una auditoría selectiva, tienen que quedarse con lo que realmente necesitan inmediatamente. Si es sí, entonces dice cuál es la intención que ustedes tienen con respecto al artículo. Si usted lo que quiere es ver una prueba diagnóstica, o quiere ver el curso clínico y el pronóstico de una enfermedad, o quiere determinar la etiología o causalidad, o quiere distinguir un tratamiento útil. El día de hoy vamos a trabajar en la utilidad de prueba diagnóstica y si el tratamiento es útil o no, que son las que nos interesan. Inicialmente hemos comenzado a hablar de utilidad de prueba diagnóstica. Hemos hablado del LR positivo y el LR negativo. Y se han dado cuenta que no todo lo que brilla es oro, que muchas veces nos engañan de que esta prueba es la útil para tal cosa. Y entonces, cuando quiero ver si una prueba diagnóstica, pregunto, ¿hubo comparación ciega e independiente de un patrón de oro? No olviden, cada vez que busco evaluar una prueba diagnóstica, lo primero que yo tengo que buscar es si existe un patrón de oro, un gold estándar. Toda prueba diagnóstica tiene un gold estándar. Y eso no es necesario decirlo, ustedes son médicos profesionales. Si no lo conocen, la prueba diagnóstica la van a encontrar en las revisiones, en los sistemas, en los sumarios, en los artículos. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Por eso dice que auditoría es educación médica continua. Yo no me las sé todas, pero cada uno va leyendo, va encontrando un caso y vamos aprendiendo un poco de cada cosa. Si quiero conocer el curso clínico, pronóstico de una enfermedad, preguntamos, ¿se estableció una corte de comienzo? Porque obviamente voy a analizar cortes. Si quiero determinar la etiología o causalidad, ¿fueron consistentes los métodos utilizados para estudiar la causalidad? Y si quiero distinguir un tratamiento útil del otro, pregunto lo primero, antes de hacer el análisis crítico, pregunto si la asignación fue aleatoria. Un ensayo clínico de control o comparación de tratamientos tiene que garantizarme que la muestra ha sido seleccionada aleatoriamente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a comenzar viendo el tema de pruebas diagnósticas, que es lo que ya habíamos visto inicialmente y ahora vamos a ver. Entonces vamos a hacer una lectura crítica de estudios de pruebas diagnósticas. Muy bien. Las pruebas diagnósticas realmente no son lo que parecen, ¿no es cierto? Nosotros generalmente miramos, decimos algo está pasando ahí y no está pasando lo que está pasando, ¿no? Y generalmente nos dejamos guiar por comparaciones. Lo primero que hacemos
una prueba, un estudio de pruebas diagnósticas, decimos, ¿son válidos los resultados del estudio? Entonces, primera pregunta que nos hacemos, ¿existió una comparación con una prueba de referencia adecuada? No se olviden, antes de leer un artículo de pruebas diagnósticas, por completo debo estar seguro que tiene un patrón de oro o gol estándar y que ese gol estándar o patrón de oro sea correcto. Porque a veces lo están comparando, es como comparar ecografía con tomografía en apendicitis. No, lo tengo que comparar ecografía con los resultados de la biopsia, con los resultados de la muestra patológica. Entonces tengo que ver si es correcto el patrón de oro, ¿no? Determinar. Incluido en la muestra un espectro adecuado de pacientes, tengo que ver si existe un tamaño muestral adecuado y tengo que mirar en la fórmula si realmente existe el tamaño muestral adecuado. Incluyó el estudio a pacientes con todas las presentaciones comunes del trastorno designado, considerando aquellos con manifestaciones precoces y a pacientes con otros diagnósticos que suelen confundirse. ¿Se acuerdan cuando decíamos, cuando vemos pruebas diagnósticas, no cojamos solamente al espectro del enfermo propiamente dicho, sino que otras condiciones pueden estar relacionadas, no solamente los que padecen la enfermedad, sino los que pueden padecer la enfermedad? Y entonces, ¿todas las gestantes que le quiero hacer esta prueba serán iguales? No, ¿no es cierto? No sabemos cuántos meses puedan tener, qué diferencias hay entre una y otra. No todas son gestantes, pero no todas son iguales, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando estamos tomando las pruebas. ¿Existe una adecuada descripción de la prueba? Eso tengo que mirar en mi estudio. Si la prueba está descrita metodológicamente, la prueba que voy a comparar. ¿Para qué? Para ver si puedo reproducir la prueba. Y por tanto, yo deduzco ello, ¿no? O sea, si yo puedo reproducir la prueba, la puedo proyectar, ¿no? Si no, de repente invento, ¿no? Como este señor que está inventando su prueba, ¿no? Porque es irreproducible, no está un método, él está inventando su prueba. Y entonces voy a determinar cuándo es positiva o cuándo es negativa. O sea, si el método y la prueba está bien diseñado y tiene contrastabilidad y tiene un patrón de oro, entonces sencillamente voy a determinar cuándo esta es positiva y cuándo esta es negativa. Muy bien. ¿Hubo evaluación ciega de resultados? Claro, porque lo ideal es que ustedes ni la persona conozcan lo que está pasando en la prueba. Es lo que debe decir el estudio cuando lo voy a revisar. ¿La decisión de realizar el patrón de oro fue independiente del resultado de la prueba problema? Eso también tengo que mirar en la prueba. Y entonces, lo que decíamos, ¿no? A mí me dijeron que el apéndice está en la espalda, según mis libros, entonces hay que mirar la prueba. Se pueden calcular los cocientes de probabilidad, y ahí viene el tema de coeficiente de probabilidad, ¿no? Primero, establecer si existen los intervalos de confianza suficientes, ¿no? Y ahí es donde planteo, ¿no es cierto? Cuando la prueba me da positiva en los realmente enfermos es, ¿de qué estoy hablando? Sensibilidad. Cuando la prueba me va negativa en los realmente sanos es, prueba negativa en los realmente sanos es especificidad, ¿correcto? Y yo luego voy a hallar el valor predictivo positivo, que viene a ser cuando los enfermos son realmente enfermos cuando la prueba es positiva y cuando los sanos son realmente sanos cuando la prueba es negativa, ¿correcto? Bien. Y los coeficientes, ¿no? Que ya hemos dicho, ¿no? Coeficientes, dios, el positivo y el negativo, ¿no? Coeficiente de verosimilitud, ¿no? Bien, ahí está la razón de verosimilitud positiva, la sensibilidad sobre 1 menos especificidad, y la negativa es 1 menos sensibilidad sobre especificidad. Muy bien. Y entonces hacemos, una vez que lo tenemos listo, hacemos la probabilidad pretest, que está relacionada con la prevalencia. ¿Se acuerdan que ya llamamos la probabilidad pretest, de dónde sale? Y luego la probabilidad posttest, que va en relación a cómo va a variar. Lo que habíamos visto acá, no sé si se acuerdan, ¿sí? La probabilidad pretest, que está relacionado con la prevalencia. Tiene una prevalencia de 50 y se puede, con una prevalencia de 15 llega a 40. O sea, las prevalencias me van a cambiar la posibilidad del posttest, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando quiero ver el LR positivo? Igual pasa con el LR negativo. Si cambian las prevalencias, por ejemplo en este caso es de un LR positivo. Si la prevalencia es del 50%, las posibilidades de que la prueba me sea útil son mejores. Si en cambio la prevalencia es menor, las posibilidades de que la prueba me sea útil son menores, ¿sí? La prevalencia me hace útil un diagnóstico de enfermedad o me hace inútil la posibilidad. Entonces es el famoso normograma de Fagan, que eso ya ustedes sencillamente lo encuentran y tienen el normograma acá dibujadito, dibujan acá, trazan una línea y les va a salir.
¿La línea por dónde pasa? Por el LR. Aquí está. Entonces ustedes ya tienen el LR, lo ponen acá, giran y él les va a botar dónde ir. Es una cosa simple. Aquí está. Ese es el normograma de Fader, ¿no? Ahí está. Cuando cruza, ¿no? El positivo, ahí está el negativo, ¿no? Ahí que podrían leer ustedes ahí. A ver, ¿quién me puede decir qué está pasando con esa prueba? ¿Alguien puede animarse a leerme? A ver. Este aquí es el LR positivo con respecto a la enfermedad y este es el LR negativo con respecto a la enfermedad. Diagnóstico, al revés. A ver. Con una prevalencia del 20%, la prueba diagnóstica me da un LR positivo de 10 y un LR negativo de 2. ¿Qué me está diciendo? Que con una prevalencia de... Ya, por un lado. Por otro lado, ¿qué me dice? Con una prevalencia del 20%, ¿sí? La posibilidad de que mi prueba me detecte la enfermedad es alta o baja. Alta, claro, estamos hablando de 70 y tantos %, ¿no es cierto? Y la probabilidad que me descarte ya resulta siendo baja. Un LR positivo, un coeficiente de verosimilitud de la prueba. ¿Son los resultados finalmente aplicables en mi escenario? O sea, en la realidad donde yo voy a trabajar, ¿es aplicable? ¿No? Entonces hay que mirar si es reproducible. ¿Es aceptable la prueba en este caso? ¿Modificarán los resultados de la prueba la decisión sobre cómo actuar? O sea, usted tomará la decisión de seguir utilizándolo o no, eso es lo que tiene que determinar. Ya que están, lo que le decía, el famoso umbral diagnóstico y el umbral terapéutico, nunca lo olviden. Cuanto más se acerca al cero, ¿sí? El umbral es diagnóstico, o sea, seguir haciendo más pruebas para estudio. Si los umbrales se mantienen acá, se requiere examen diagnóstico, y si los umbrales se acercan al mayor del 80%, generalmente ya es un umbral terapéutico. Ese es lo recomendable en medicina basada en evidencia, en base a ese estudio, ¿sí? A ver, entonces vamos a ver ahora lo de tratamiento. Generalmente a veces decimos tratamiento claro, adelante. Generalmente hablamos de tratamiento y decimos, no, pues estas dosis no maneja, este tratamiento no se da, esto sí se da, se aplica. La de atrás préndelo para que puedan escribir, de repente desean tomar alguna anotación o se vayan a dormir. Entonces vamos a ver un poco el tema de tratamiento. ¿Qué tan claro es cuando nos indican un tratamiento y nos dicen, bueno, este tratamiento, esto es indicado, esto sirve para tal, se descubrió la panacea de tal? O sea, ¿hasta dónde vamos a ver? Ya volvemos a repetir el tema de esta guía práctica. Lo primero que observamos, al igual que los artículos diagnósticos, lo primero que vamos a observar, si realmente en el título nos sirve o no nos sirve para la investigación, si es interesante o no para ello. Leemos el resumen. Igual lo hacemos en la guía práctica, consideramos si esa situación es aplicable a la práctica y cuál es la intención, o sea, qué es lo que nosotros pretendemos hacer, pretendemos manejar. Entonces, lo primero que nos preguntamos en un estudio aplicado a tratamiento es si los resultados son válidos, ¿no? Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida, o sea, eso es lo que tenemos que tratar de buscar. Y la pregunta claramente definida para ver este tema, obviamente está relacionado con la pregunta PICO. Siempre, en cualquier estudio que voy a realizar. Siguiente pregunta de todo estudio de tratamientos, de comparación de tratamientos. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Si no fue aleatoria, pues definitivamente no es correcto. ¿Fue aleatoria? De acá. ¿Se mantuvo oculta la secuenciación de la intervención? Recuerden que para que haya un ensayo clínico de control tiene que haber ceguera y tiene que haber aleatoriedad. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio? Se completó el seguimiento, algunos pacientes se retiraron probablemente durante el estudio. Se analizaron los pacientes en el grupo aleatoriamente asignado. Fue un estudio ciego. Todo estudio de ensayo clínico comparativo de tratamiento tiene que ser un estudio ciego. Pacientes, ¿quiénes eran los ciegos? Pacientes, los clínicos, el personal del estudio. ¿Son válidos los resultados? O sea, los grupos eran similares, tenían que tener similares características los grupos para decir que son válidos. Todos los grupos, excepto la intervención experimental, estuvieron expuestos a los mismos factores. ¿Cuán grande fue el efecto del tratamiento? Y ahí viene que vamos a hallar el famoso reducción del riesgo relativo, la reducción del riesgo absoluto, el número necesario a tratar.
Entonces, cada vez que hablemos de tratamiento, lo que vamos a hallar es el número necesario a tratar. ¿Se acuerdan que así como el coeficiente de verosimilitud, cuanto más se acerca al 10, es mucho más verosímil y cuanto más se aleja del 10 es menos verosímil? Igual acá el NNT también tiene umbrales que tenemos que manejar. Y obviamente, sea cual fuera el resultado que obtengamos del NT, tenemos que mirar los intervalos de confianza. Entonces, vamos a dar un ejemplo de cómo podemos hallar el tema de la NNT. Y dice acá, determinar si un tratamiento precoz de dexametasona de 3 días de duración comparada con placebo reducía la incidencia de enfermedad pulmonar crónica en los recién nacidos que recibieron tratamiento con surfactante para el síndrome de distrés respiratorio. Es un estudio, ¿sí? Ese estudio lo que pretende determinar si yo tratando precozmente con dexametasona con 3 días previo de duración comparada con el placebo reduce la incidencia del EPOC en los recién nacidos que reciben tratamiento con surfactante para el síndrome de distrés respiratorio. Entonces yo tengo este cuadrito. En este cuadro tengo aquellos que hicieron enfermedad pulmonar crónica. Del paciente grupo de dexametasona, que eran 99, 16 de 99 hicieron enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Y del grupo placebo, que eran 98, 27 de 98 hicieron enfermedad pulmonar crónica, según los resultados de este estudio, ¿sí? Lo cual significa que el porcentaje, en este caso, los pacientes del grupo de dexametasona hicieron 16% y del grupo placebo hicieron 28%. ¿Qué opinan de ello? Así, a simple vista del estudio. ¿Quién el dar el tratamiento con dexametasona es mejor que el placebo o peor? Mejor, ¿no? Porque solamente 16% han hecho enfermedad pulmonar crónica, en cambio quienes no utilizaron el tratamiento con dexametasona ha sido 28%. No olviden estos datos, ya no miren abajo, miren arriba. 16 de 99 y 27 de 98, ¿sí? Quedémonos con esos datos. Apliquemos primero la reducción de riesgo relativo. ¿Qué es la reducción de riesgo relativo? Es la diferencia entre el porcentaje de eventos en el grupo control y el porcentaje de eventos en el grupo experimental dividido por el porcentaje de eventos en el grupo control. La reducción de riesgo relativo entonces es el porcentaje de eventos en el grupo control menos el porcentaje de eventos en el grupo de la enfermedad entre el porcentaje de eventos en el grupo control. Para nuestro caso, ¿cómo sería? Apliquen al caso anterior. ¿Cómo sería? Porcentaje de eventos en el grupo control, ¿cuánto es? 20. Porcentaje de eventos en el grupo control. 28. Porcentaje de eventos en el grupo 16. 28 menos 16 sería 12, ¿no es cierto? Entre el porcentaje de eventos en el grupo control, ¿cierto? ¿12 entre 28? ¿Cuánto sale 12 entre 28? A ver. Porcentaje de eventos del grupo control, 28. ¿Ah? 42%, ¿no es cierto? Entonces, la reducción del riesgo relativo es de 42,9%, ¿sí? ¿Qué significa? Que el tratamiento con dexametasona redujo el riesgo de presentar una enfermedad pulmonar crónica en un 42,9% en relación a los niños que recibieron placebo. Eso es lo que me dice la reducción del riesgo relativo, ¿sí? Ese dato, 42,9%, me está diciendo que el tratamiento con dexametasona reduce el riesgo de presentar una enfermedad pulmonar crónica en un 42,9% en relación a los niños que recibieron placebo. Y por tanto, hablamos de reducción del riesgo relativo, porque la intervención estudiada reduce la incidencia del evento adverso. Hasta ahí tenemos el RRR. Muy bien. ¿Qué es la reducción del riesgo absoluto? Ahora luego van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el NNT? Ahora van a ver. La reducción del riesgo absoluto es la diferencia entre el porcentaje de eventos en el grupo control y el porcentaje de eventos en el grupo experimental. Ya no lo divido, ¿sí? ¿Cuánto sería? Porcentaje de eventos en el grupo control, 28. Menos porcentaje de eventos en el grupo experimental, 16. ¿Cuánto es? Ok. ¿Cuál es la interpretación clínica de esa cifra? De cada 100 recién nacidos sometidos a ventilación mecánica y tratados con surfactante, 12 no desarrollarán una EPC debido al tratamiento con dexametasona. ¿Sí? El absoluto, el otro relativo porque está relacionado con control. Sí, muy bien. Entonces,
la manera más fácil de explicar ese concepto lo utilizamos con el número necesario de pacientes a tratar. Entonces, para evitar un evento desfavorable. El NNT es el valor inverso de la reducción del riesgo absoluto. El valor inverso. O sea, el NNT es 1 sobre RRA. ¿Cuánto dijimos que era la reducción del riesgo absoluto? 28 menos 12. ¿Cuánto es? 28 menos 16. 12. 1 sobre 12. ¿Cuánto da? Que 0.08 multiplicado por 100 nos da 8. ¿Cuál es la interpretación clínica de esa medida? Es necesario tratar con dexametasona durante 3 días, que es lo del estudio, a 8 recién nacidos sometidos a ventilación mecánica para que uno de ellos desarrolle PC. Necesito tratar a 8 para que uno de ellos empiece. Si yo necesitase, si me saliese el NNT2, ¿es bueno o malo? ¿Cómo es la explicación clínica? Si me sale 2. Que necesito tratar a 2 recién nacidos para que uno de ellos sane. ¿Sí? ¿Es bueno o malo? ¿Es mejor que el 8 o peor que el 8? ¿Ah? Mejor. ¿Y si el NNT me sale 157? Es necesario tratar 157 recién nacidos para que uno de ellos se sane. ¿Sí me dejo entender? Correcto, por eso les hablaba lo del Tamiflu. El Tamiflu creo que es algo de 657, el NNT. Y el NN harm es lo inverso. Es NN daño, número necesario de pacientes para provocar daño, que ya lo vamos a conversar. Es la inversa. O sea, al final es lo mismo. Sino que me dice que cuántos necesito tratar para provocar un daño. ¿Sí? Entonces, el NNT es la inversa de la reducción de riesgo absoluto. Y eso es lo que me explica cuando sale ese número. Entonces, ustedes pueden entrar a esta página cuando quieran, si desean llegando a su casa, o mañana vamos a revisar de repente el tema de páginas, y van a darse cuenta de todas las revisiones que existen en el mundo sobre NNT. Ahí les he traído una, por ejemplo. Miren acá, por ejemplo, el uso de antihipertensivos para prevenir la muerte, para prevenir ataques cardíacos, coronarios. Les voy a alcanzar para que ustedes analicen, a ver qué les parece. A ver, vamos a tener un grupo de 3. Ay, perdón, disculpe, doctor. ¿Ah? Ahora lo van a ver. Ustedes pueden ver ahí los NNT. Ese es el típico estudio de aspirina. Pueden entrar a Fisterra y también mirar y aplicar el número. Se aplican, ahí están las calculadoras en Fisterra, ¿sí? Que mañana las van a utilizar. Solamente ingresan los datos y les da el NNT. Ese es el tema de Tamiflu, decía, ¿no? La mayor estafa de la historia, ¿no? Utilizado para la famosa epidemia H1N1, se vendieron grandes cantidades y lo que ha hecho el Tamiflu lo único es su NNT no ha sido para curar, o sea, el NNT era 657, o sea, 657 para síntomas, o sea, no para curar la enfermedad. O sea, después de 657, uno mejoraba sus síntomas, pero no curaba nada. ¿Sí? Y por eso es que ha sido considerado la mayor estafa de la historia, el famoso oseltamivir. Y acá se compró en grandes cantidades y la gente se peleaba para tener oseltamivir, pues, ¿no? Se vendía grandes. Luego termino preguntándome, ¿pueden ayudarnos estos resultados? ¿Pueden aplicarse estos resultados en tu medio de población? ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? ¿Los beneficios justifican? Es la misma herramienta de CASPE que nosotros podemos aplicar, ¿no? Entonces, para poderlo practicar, ahí les he dado un ejemplo. Y luego de revisar y discutir ese ejemplo, van a aplicar la misma herramienta de CASPE, para manejar todo lo que es el tema de ya tratamientos. Así como les he dado una para diagnóstico, hay para tratamientos. Vamos a repetir un poco lo del NNT. Normalmente cuando tenemos un estudio, nosotros lo que necesitamos evaluar
es qué tanto ese tratamiento me va a reducir el riesgo de la enfermedad o va a mejorar la enfermedad. Y entonces lo que nosotros hacemos es una comparación de riesgos. En esa comparación de riesgos, lo ideal, por ejemplo, manejable, que podemos ver en primera instancia, es la reducción del riesgo relativo que habíamos dicho. Y la reducción del riesgo relativo es todo el porcentaje de eventos en el grupo control menos eventos en el grupo de eventos entre el porcentaje de grupo control. Si no le ponemos esto, es reducción de riesgo absoluto. Si le ponemos esto, es reducción de riesgo relativo. Si acá hallamos la diferencia, que es 28 menos 16 entre 28, nos va a dar 42.9%, que significa que el tratamiento con dexametasona reduce el riesgo de presentar una enfermedad pulmonar crónica en 42.9% en relación a los niños que recibieron placebo. Eso podría ser una salida, ¿sí? Pero generalmente es mejor expresarlo en NT, que es más fácil. Si hacemos reducción de riesgo absoluto, es lo mismo, pero es 28 menos 16, sería 12. ¿Cómo se lee eso? Se lee que de cada 100 recién nacidos sometidos a ventilación mecánica y tratados con surfactante, 12 no desarrollan un EPC. Pero realmente, como ese es un tratamiento, me interesa cuántos pacientes necesito tratar realmente para que se pueda obtener un resultado. Y acá entonces, ¿yo qué hago? Hago una inversa de la reducción del riesgo absoluto. ¿Qué es el NNT? El NNT es 1 sobre la reducción del riesgo absoluto. El 1 sobre reducción de riesgo absoluto en este caso es 1 sobre 12. Y 1 sobre 12 sale 0.08, que multiplicado 1 es la constante, sobre 12, que es la diferencia de la reducción del riesgo absoluto. Entonces me va a salir 0.08, que por 100 es 8. Al 0.8, ¿cómo lo interpreto? Que yo necesito tratar 8 pacientes de dexametasona para que por lo menos en uno tenga resultado. Lo que me está diciendo es que mientras menos necesite tratar, por ejemplo, si fuese 1, imagínense qué ideal, ¿no? Necesito tratar a 1 para que uno se cure. Pero si fuese más, 12, 15, 20, 25, 300, 500, significa que necesito tratar 500 para que uno produzca. El mismo elemento se utiliza si es que yo tuviese en el estudio que evaluar daño y no curación. O sea, por ejemplo, ¿cuántos de los que recibieron aspirina produjeron equimosis por anticoagulación y cuántos no lo produjeron? ¿Correcto? Y entonces yo voy a evaluar el NN-harm, NNH o NND, que también le llaman NN daño. Hago lo mismo, 1 sobre reducción de riesgo absoluto, pero no es reducción de riesgo absoluto, sino reducción de daño. Es el mismo dato al final. Y si me sale 10, significa que yo necesito dar a 10 pacientes ese tratamiento para que me provoquen un efecto adverso. Y si más bien el NN-harm o NN daño me saliese 1, significa que basta que le dé a 1 para que uno, correcto. Y por tanto es más dañino. Y más bien diría, si me sale 350, diría, necesito darle a 350 para que uno tenga daño. Ah, entonces estamos bien. Vean eso en el caso de la aspirina. Ese caso de la aspirina, que es el primer articulito que les he alcanzado. Así es. Así es. Vean, el NT es tratamiento, o sea, es efectividad de tratamiento. Entonces, vean ustedes el primer artículo que es de la aspirina, porque ahí están los dos, el NNT y el NN-harm. Y después van a analizar el siguiente artículo del Helicobacter pylori, el famoso tratamiento que dábamos los cócteles con antibióticos para que vean si realmente es tan bueno como dicen que es, ¿no? ¿Y el NNT es mejor solo sacarlo con reducción de riesgo absoluto? No, es que el NNT se obtiene solo por reducción de riesgo absoluto. Ahora, eso con las calculadoras que mañana, si tenemos computadoras, vamos a mirar, las calculadoras que aparecen en internet, uno ingresa solamente datos y al toque me bota el NNT. Lo que tengo que saber es leerlo, no hacerlo, es leerlo. Solamente pongo los datos del artículo y lo que tengo que saber es leer el NNT. Así como ustedes tienen que saber leer el coeficiente de verosimilitud, no hacerlo, el nomograma no lo van a hacer porque les va a botar y les va a decir el resultado, la computadora les va a botar, ¿sí? Igual la computadora le va a botar el NNT, le va a decir 10. Si ustedes no saben interpretar qué significa 10, ya viene la cosa.